Saludos compañeros, vamos a iniciar una serie de videos introductorios sobre el sistema de la DENEA. Para hoy vamos a iniciar con tres módulos principales: el registro de personas productoras y sus fincas, lo que es la parte de la formalización de los documentos que cierran el registro, como son el certificado de productor agropecuario, el consentimiento informado y la declaración jurada de persona productora. Por último, vamos a ver lo que es la emisión de tarjetas de RITEVE. Espero que les sean de utilidad. Gracias. Para poder ingresar al registro de personas productoras y fincas agropecuarias, usted procede a digitar al sistema de información de la DENEA en la siguiente dirección. Cuando aparece la casilla al lado superior derecho, digita su usuario y su contraseña asignada por la unidad de informática de la institución. Una vez ingresado, lo primero que se visualiza es el listado de personas productoras agropecuarias. Para hacer un registro nuevo, vamos a ver en el menú las opciones correspondientes. Está la opción de principal, de catálogos y productores. En productores clicamos la opción de menú que dice listado. Por default es la primera pantalla que aparece en la computadora. Recuerde que los requisitos de inscripción están en el artículo 6 de la resolución MAC-DGT-R-52-2019 y el procedimiento en el artículo 6 bis. En la parte superior izquierda se tienen filtros de los diferentes tipos de búsquedas. Si se necesitan ver todos, por identificación, por nombre, aquí es importante buscar por apellidos primero, la dirección regional, la agencia o la identificación o ID, que es un consecutivo asignado por el sistema. En la tabla de listado, además, se cuentan con diferentes columnas como la identificación o ID, el tipo de identificación, productor, dirección, agencia, distrito, cantón y provincia. Diferentes opciones para modificar, detalle de las fincas y si está activo y con el consentimiento. A la izquierda del cuadro, cada productor tiene un signo más para visualizar la finca que las personas productoras tienen registrada. Para hacer un registro nuevo, vamos a la parte inferior de la tabla y clicamos en el botón Registro. Podemos ver la pantalla de información general, donde seleccionamos el tipo de identificación. Por ejemplo, incluimos la cédula física y veremos si está o no registrado en el padrón electoral. Así sabremos si es mayor de edad o ya ha fallecido. Se llenan las casillas con el dato del año de nacimiento. Si tiene alguna discapacidad, el tipo de población, la provincia, el cantón y el distrito y la comunidad o barrio al que pertenece. Además, su dirección completa, teléfono de la casa
o el celular, el apartado postal y correo electrónico. Estos datos son de suma importancia. Por otro lado, se debe llenar la descripción de la actividad claramente. Marcar si es productor ocasional o atendido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, si permite el envío de correos electrónicos. Se anota si pertenece a alguna organización abriendo las pestañas correspondientes. Luego, automáticamente el sistema identifica a qué agencia y dirección está ligado. Y se concluye dando clic al botón de registrar. Luego aparece una pequeña ventana donde debemos clicar aceptar y el procedimiento del registro de la persona física o jurídica está concluido. Compruebe los datos y si existe un error o falta un dato, haga clic en el botón modificar. El siguiente paso es el registro de la finca. Vamos al listado de productores y en la parte inferior se cliquea el botón Registro de fincas del productor que nosotros tenemos identificado. Cuando se cliquea, se abre una nueva ventana donde tenemos que llenar la información solicitada. Si la persona productora desarrolla una actividad pecuaria, en el artículo 56 de la Ley 8495 del SENASA, debe presentar el CBO, Certificado Veterinario de Operación. En la casilla de tenencia se escoge la opción adecuada. Si la tenencia es diferente a propia con escritura, se recomienda usar el formulario de declaración jurada ante funcionario público. En dirección, como es el propietario y habita en la finca, por default se da la misma dirección de registro de persona productora. Se marca el tipo de acceso. Se anotan la latitud, longitud, altitud y área total. Luego se registra y se acepta y aparece finca registrada. El siguiente paso es cuando ingresamos la información de las fincas. El siguiente paso en el registro de la finca es darle la información de la finca, que son los datos de qué se dedica dentro de la finca, que eso es importante. El siguiente paso en información de fincas, como podemos ver, vamos a cargar la pantalla donde va a visualizar las varias cejillas que son las actividades: la producción agrícola, la unidad pecuaria, la infraestructura, la mano de obra, núcleo familiar, uso de agua y maquinaria. El principal dato para poder, por ejemplo, identificar si es un pequeño o mediano productor agropecuario o solamente un productor agropecuario es indicar las actividades en las cejillas de actividades, que es importante que indique. Entonces, por ejemplo, dentro del área dedicada de esa hectárea, 2 hectáreas que pusimos, vamos a indicar que
1.5 hectáreas es dedicada a la parte agrícola. La vamos a agregar. Entonces ya queda registrado, que está la fecha del registro, de cuando se declaró esta información. Y tiene media hectárea de bosque. Entonces tiene media hectárea de bosque y aquí va a completar, como pueden ver, los 2 hectáreas correspondientes. Después tenemos el tipo de actividad de producción primaria agrícola y pecuaria, que son las actividades que van a calificar para ver si es pequeño o mediano productor. Aquí son los grupos generales. Por ejemplo, dijimos que era trabaja en hortalizas y legumbres. Y el grupo 2. Y indicamos la cantidad correspondiente que se dedica solamente a esa área, que la actividad primaria. Entonces ponemos que la actividad primaria, le vamos a agregar y tenemos que la actividad primaria es de 1 hectárea. En el caso que tenga otra actividad dentro de la finca, por ejemplo que tenga un poco de frutales, dentro que tiene, por ejemplo, que tiene siembra un poco de plátano, indicamos que es 0.5, voy a agregar. Importante, entonces aquí tenemos esta opción. Entonces una que ali, una vez ingresada. Entonces si son primarias, le ponemos que son entidades primarias. El sistema para poder calificar va a coger la de mayor hectárea, en este caso sería la primera, para poder calificarlo. Igual pueden agregar otras actividades, poner que son secundarias, en el caso que tuviera otras actividades secundarias o primarias, para que quede registrado. El siguiente paso sería registrar, en el caso que tenga, para poder ya clasificar estas actividades más individualmente, porque aquí está muy en grupal. Aquí podemos identificar la parte individual. Entonces, por ejemplo, en el caso de las hortalizas, escogimos la parte de hortalizas. Dice que siembra zanahoria y que fue 1 hectárea de zanahoria. El tipo de cultivo que es anual, digamos. El tipo de financiamiento, si tuvo financiamiento ahí, en el caso de ahí ponemos la información correspondiente. Tenemos la parte de manejo de financiamiento, si es crédito público, cooperativa, INDER, fondos reembolsables, centro agrícola u otro. Entonces ahí ponemos los datos. En el manejo de cultivo, entonces aquí ponemos convencional, orgánico certificado, transición, ambiente productivo y protección sostenible. Entonces ahí vamos poniendo todos esos datos. El destino a la producción, entonces aquí está el porcentaje del destino, que el porcentaje es del 100% nacional. Si tuviera el punto de consumo, entonces ponemos aquí autoconsumo o exportación. Entonces, caso que procesa, el parque distribuye, entonces se marcan esos datos. Le ponemos aquí el 100%. Aquí tiene que dar el 100% del destino. El tipo de maniobra, entonces que el 50% es familiar y el otro 50% es contratar. Aparte de la producción, que tiene que la producción es trimestral, la cantidad dice que sacó 500 kilogramos a un precio de 100 el kilo. Entonces el canal de comercialización, entonces dice centro de acopio y principal destino es para venta. Y la vamos a agregar, ya que crea esa actividad que indiqué como una actividad primaria. En este caso falta la fecha, pues pueden ver. Si no se agregan aquí es importante que hay datos que son obligatorios. Por ejemplo, aquí me salió un símbolo de asterisco en rojo, que es la fecha de cuando estoy recolectando esa información o de cuándo es la producción que se generó. Entonces lo voy a agregar. Una vez agregada, entonces queda registrado correctamente y queda la información de ese cultivo para esta persona, para Camacho Harman Adrián. Tiene en la finca las actividades correspondientes que indiqué en la pantalla 1, la cejilla 1, que son las que visualice acá. Aquí ya especifico más en detalle lo que hace en esa actividad. Si tuviera unidad pecuaria, igual acá. Entonces, si tuviera unidad pecuaria, entonces indico los datos correspondientes de la unidad pecuaria. Como pueden ver, entonces año de la información, que es 2021, la fecha de registro, en caso que fecha de registro, entonces hoy es la fecha de registro, hoy que hoy, el tipo de unidad pecuaria, digamos que tengo aves, entonces si pongo aves, aquí me indica cuál es lo que la actividad pecuaria correspondiente en base de las aves, entonces tengo gallinas ponedoras y tiene una raza predominante, indico ahí la raza. Cantidad de hembras correspondientes, digamos que tengo 10 hembras, 2 machos
Y si esta actividad genera subproductos, lo indico, si no lo pongo sin especificar. Si tuviera aquí la producción, indico la cantidad de producción que genera. Entonces voy a indicar que son unidades, que es la cantidad, por ejemplo, de huevos, 10 el precio promedio, y cuánto porcentaje se comercializa. Entonces, pues para venta y otros. Te lo voy a agregar acá. Entonces aquí va a agregar dentro de la actividad correspondiente las actividades que realiza. Entonces aquí tuviera separado apícolas y tengo separado apícolas, aparte pecuarias. Entonces ahí puedo escoger cuál de las actividades realiza en la finca. Tenemos la parte de infraestructura, que aquí podemos indicar los tipos de infraestructura que tiene el lugar. Entonces, por ejemplo, tiene corrales, tiene uno, y digamos que son 10 metros cuadrados. Y ahí voy agregando cada una de las actividades. Por la parte de maniobra, que si tuviera parte de maniobra, entonces aquí puedo indicar la cantidad de hombres que trabajan en la finca y la cantidad de mujeres que trabajan en la finca, ya sea del grupo familiar. Tenemos la persona familiar que elabora en la actividad productiva. Entonces ponemos que dos. Y si estuviera contratados, aquí van indicando todos los correspondientes. Entonces cuando fue la toma de los datos, lo voy a registrar. Eso para que quede historial de la toma de datos, porque puedo volver a agregar otra toma de datos, porque ya no son dos, sino tres, y la voy a agregar y aquí puedo ver la fecha de los datos. Eso es un consecutivo y a la vez un historial de los datos que voy ingresando. Esto viene en la parte de núcleo familiar, que son dentro de la finca que vive. Entonces, si la persona administra la finca, digamos que sí, porque si es contratada ya no entraría como grupo familiar. En el caso que la vivienda no estuviera dentro de la finca, indicamos cuánta es la distancia, y pues si tuviera otro titular dentro de la finca, entonces aquí indicamos la persona responsable, aparte del productor, de los que están dentro de esa información. Entonces, otras preguntas como el ingreso bruto mensual para poder identificar ciertos valores dentro del grupo, y aquí vamos a ingresar los datos de los grupos familiares en el caso que tuviera otras personas que ingresan en el grupo familiar. Entonces, por ejemplo, si podemos ingresar a la esposa, a cédula de residencia, que es la mujer, el parentesco con la persona, entonces en este caso es la esposa, fecha de nacimiento, y puedo poner la fecha de nacimiento, el último año del aprobado, el tipo de población a cual pertenece, vamos, si es mulato, es mestizo, en este caso blanco mestizo, trabaja en la finca, ponemos que sí, número de días que trabaja 4, y el porcentaje del tiempo, y le damos registrar, ya que queda registrado para esa persona. Entonces ahí podemos continuar con el uso de fuentes de agua. Si tiene fuentes de agua dentro de la finca, entonces ponemos que sí. Entonces la fuente de agua que tiene, entonces en caso que tuviera un pozo, y el uso para consumo animal. Y le damos a actualizar acá y ya tengo el registro. En caso de que tuvieran riesgo para la parte esa, entonces ponemos por manual y los sistemas de riesgo. En el caso que tuviera maquinaria, aquí igual metemos la parte de la maquinaria que tuviera, a lo que tiene una bomba de agua, y tuviera los datos correspondientes y la cantidad que tiene una bomba. Esos son datos que pueden ingresar, siempre no, pueden que sean requeridos, no sean requeridos. Pero la parte principal que tienen que registrar es la parte de actividades, producción agrícola y unidad pecuaria. En caso que los grupos aquí son de cultivos, es importante que pongan la producción agrícola. Si en la información que viene en la parte de tipo de producción, primaria agrícola y pecuaria, son pecuarios, pues hay que ingresar la parte pecuaria para saber cuál grupo escogieron, qué es la actividad realmente que realizan los grupos. Y aquí nos devolvemos al listado de fincas de esa persona, ya queda la persona con esa información registrada, y nos vamos a la parte del listado correspondiente, donde va a salir la información de la persona y ya queda listo. Ya después de eso podemos brindarle cualquiera de los servicios que brinda el sistema.